Hoy hacemos la ruta Viesgo de los Miradores de Navia. Hoy nos dirigimos al concejo asturiano de Boal y al aparcamiento del área recreativa Puente de Castrillón, en la desembocadura del río Rosíos. Es un entorno de gran belleza y calidad ambiental y cuenta con zona de baños y embarcadero, ideal para los días calurosos de verano. El recorrido de hoy es circular, empieza y termina en el mismo sitio. Tiene una longitud aproximada de 12 kilómetros y un desnivel acumulado de 872 metros. Y aunque es sencilla, hay que tener en cuenta que tiene bastantes subidas y bajadas y nos va a llevar por pueblos semiabandonados, bosques, pequeñas poblaciones, contemplando nuestro paso al río Navia serpenteando entre montañas. Se supone que nosotros estamos haciendo la ruta del revés, la empezamos a hacer del revés. Hay dos grandes subidas de unos 300 metros que están bastante pronunciadas y son las dos fuertes que vamos a encontrar. Ahora estamos llegando a una zona de bosque de eucalipto que no me gusta demasiado porque luego ya os lo enseñaré. A tramos, cuando recogen el cultivo este del eucalipto, se quedan unas calvas horribles. Y luego es que encima alrededor no crece nada. Este zigzag es la subida y la primera que tenemos importante en la ruta. Esto es un PR 299. Desde aquí lo vais a ver, por eso no me gusta demasiado el eucalipto y el pino este que utilizan para negocio. Mirad cómo se queda cuando recolectan. Se nota ahí una barbaridad, que hay unas calvas enormes, no me gusta nada. El nombre Ruta Viesgo de los Miradores de Navia se debe a una iniciativa conjunta de la empresa eléctrica Viesgo con la Sociedad de Amigos de Boal, que realizaron un trazado senderista y cicloturista y en el que la empresa financió las obras debido a la relación histórica de la misma con el occidente asturiano. ¡Ay, tu madre! Ya me riñó el perro por andar tocando las narices a las ovejas, rayina canela en el pantalón todo el santo día. ¡Ay! Pasado Piñeira, volvemos a este camino forestal o cortafuegos, que es muy blandito y me gusta mucho para caminar. Parece que llovió y está el camino un poco... Ah, no es por ahí. Ahí nos marca que es para arriba. Menos mal.
Próxima parada, Doiras. Venga, vaya pasada, tiene las literas limpias. Ya que bien lo pasarán. Lo que pasa es que está sin segar el ajardinado, ¿eh? Ah, ya va la envidiosa, mira. Venga. Ya ha pasado el pueblo, se empieza a ver la presa. La presa de Doiras es una impresionante obra de ingeniería que se dedicó al aprovechamiento hidroeléctrico y que se construyó entre los años 1929 y 1934, en el que se inauguró. Es un magnífico exponente de arquitectura moderna, obra de Ignacio Álvarez Castelao, y tiene vidrieras polícromas y otros detalles decorativos de Antonio Suárez. Pasada la presa, empieza el segundo repecho un poquito más importante. Mirad que aquí ya el desnivel se nota, pero es el último, así que fuerza. Guapísimo. Llegados al pueblo del Silbón, se acaba el desnivel fuerte y nos vamos a parar a tomar un bocadillo, mirar qué vistas más chulas, y después del bocata seguimos. El Rebollal
es un ejemplo de explotación agraria tradicional completa y cuenta con casa, hórreo y otras edificaciones auxiliares cuyo conjunto tiene un gran valor etnográfico. Ahí tenemos el puente y el final de la ruta y no nos queda nada. Estamos ahí, ya lo tenemos, chicos. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle al like y seguirnos para más Luaventuras.